Tú como presentadora de noticias te tocó dar la noticia quizás más fuerte de tu vida, ¿no? Así es. Ya no podemos seguir juntos, ya no puedo aguantar. Y me dijo, tú estás loca, tú no terminas conmigo cuando quieras, sino cuando yo te diga. Entonces, encima de todo, los cuerpos de mis padres estuvieron en lista de espera. Evolución con Isaac Álvarez es patrocinado por El Pollo Inca, con la mejor comida peruana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy tengo a una invitada muy especial porque aparte de ser colega o ex colega, también es una muy buena amiga, una gran profesional. Tienen el periodismo de la televisión como presentadora, más de 16 años. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más también de otras cosas que está haciendo. Así que bienvenida, querida Andrea González. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Isaac Álvarez. Qué gusto estar de nuevo contigo, platicando. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy honrada de formar parte de este proyecto Evolution. Exactamente, evolución. Y vamos a hablar un Gracias. poquito acerca de eso, ¿no? Tú eres una periodista muy reconocida en la ciudad de Los Ángeles, pero comenzaste en México. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo empezó esto de... ¿Eras de las niñitas que agarraba el cepillo y empezaba a contar cosas dentro de la casa en las fiestas de los papás? Pues fíjate que suena trillado, suena cliché, pero sí. Curiosamente, antes de que me interesaran las muñecas, me interesaba mucho desde que tengo memoria. La verdad es que desde que tenía como 8 o 10 años, siempre mis ratos libres con mis primas, porque jugaba mucho con mis primas, siempre tenía esta inquietud de grabar programas de radio, ya sabes, las grabadorcitas, porque pues tú sí eres de la época de, de Rec Play. Somos X. Y los cassettes, exacto, somos X. Pues me gustaba contar historias, ¿no? Okay. Grabar estas radionovelas, ponerles efectos. Me gustaba poner a actuar a mis primos. Y como mi papá tenía de esas cámaras grandotas de VHS y de beta, yo lo ponía a grabarnos, ¿no? Siempre tenía esta inquietud como de que quiero contar una historia. Entonces los ponía a todos a actuar, escribía los guiones, las historias, escribía cuentos. Y bueno, era algo que me salía natural y que me llamaba mucho la atención, aunque en aquel entonces pues no había las facilidades que hay ahora de llegar, por ejemplo, a ver cómo graban un programa de televisión, a ver cómo se hace una película. Eso sí te tocaba, es que tenías mucha suerte. ¿Quién fue la primera persona en tu familia que te dijo, ¿sabes qué? Tú deberías de ser presentador de televisión o deberías tener tu show? ¿Nadie se anticipó a tu futuro? Nadie. ¿Nadie? Nadie, fui yo. Ah, ok. Realmente, porque como tenía esta inquietud, pero no sabía cómo llegar, pues tenía 10 años. Claro. Eso lo cuento en mi libro, que ahorita vamos a hablar de mi libro. Sí. Pues tuvo que ver con un encuentro con María Novaro, que fue la directora de la película Danzón en 1991, Okay. con María Rojo como protagonista. Y resulta que pues, mi papá tenía un amigo que es ingeniero de audio y entonces hizo audio para muchas películas y nos lo encontramos con esta señora en un restaurante. Y yo me quedé en shock. O sea, como que no podía creer que por fin estaba frente a alguien que de verdad se dedicaba al cine. Claro. ¿No? ¿Cuántos años tenías? 10. 10 añitos. Y en esa reunión, en esa comida, en ese restaurante, les dije a mis papás, ¿qué tengo que hacer para ser productora de televisión? Eso era lo primero que se me ocurría. Y me dijeron, bueno, pues tienes que estudiar Ciencias de la Comunicación, que así se llamaba antes la carrera. Y dije, muy bien, eso es lo que voy a hacer a los 10 años. Y bueno, dije, pues cuando llegue el momento llegará, pero siempre seguí muy interesada en las cámaras, ¿no? Cámara que llegaba a mí, quería grabar, quería hacer algo, quería contar un cuento, quería algo que tuviera que ver con contar historias, con el cine, con el video y con el audio. Claro. Y bueno... ¿Cómo fue cuál fue tu primer reportaje, por ejemplo, cuando ya empezaste a tomarlo más en serio? Bueno, cuando empecé a tomarlo más en serio, o sea, ¿tú te refieres dentro de la profesión? Bueno, lo que pasa es que al final estudié comunicación, me especialicé en medios audiovisuales, cine, radio y televisión. Entonces yo llevaba realización, producción y guionismo de esos 3 medios. Porque estaba no sabía que me iba a dedicar a ser presentadora de televisión, pero sí que quería algo relacionado con el cine, estaba muy clavada con el cine. Y a la par de eso,
siempre tuve mucha facilidad para usar la voz. Okay. ¿Me entiendes? Desde chiquita imitaba voces, lo cual ha sido muy divertido para algunos y me ha metido en problemas con otras personas. ¿Imitabas a otros presentadores de televisión o de noticias o cantantes? No, imitaba a mis maestros de la escuela. Ah, ok. Ajá. A mis maestros, a mis compañeros, a todos. Entonces, me hacían bolita, ya sabes, de ahora imita el de matemáticas, ahora el de física. Y yo, bueno, en mi salsa dando show, feliz de la vida. En serio, no te sabía ese talento de imitadora. Por Pues, ejemplo, ¿cómo era el de ¿te acuerdas matemáticas? que hemos imitado algunos acentos tú y yo? Sí. ¿Cómo era el de matemáticas? ¿Cómo hacía? Pues más bien el de física, pero es que habría que conocerlo. El problema es ese, ¿sabes? Que siempre imito a gente que está a mi alrededor, que no es gente tan conocida. Entonces, si los conoces te va a dar mucha risa. Si no, probablemente no. Pero yo tenía como ese... Capturas rápido, por ejemplo. Capturo rápido, tengo mucho voz, oído. Los gestos. Okay. Exacto, para las voces, para los acentos, para los gestos. Eres muy observadora. Sí, desde niña. Yo con esta inquietud busqué un curso de locución y doblaje de voz en la Ciudad de México. Y tuve la fortuna de que grandes actores de doblaje mexicanos me dieran clases. Como Carlos II, que fue la voz de Woody en Toy Story. Mira. Y la voz de Alf. Esa voz así de Alf. Bueno, pues él puso una escuelita en la que yo fui el grupo piloto. Y también tuve como maestra a Diana Santos, que fue ni más ni menos que la voz de Mowgli en el libro de la selva, la original, porque su papá, Edmundo Santos, fue el que llevó el doblaje a México. Era amigo de Disney, de Walt Disney. Y luego ella hizo la voz de Pitufina, de Minnie Mouse, etc. Me fascina muchísimo eso. A mí, yo también igual de pequeño, de niño. ¿Sí? Prácticamente es una historia parecida, similar, porque yo empecé con mi papá a practicar, digamos, por eso terminé haciendo radio y ahora, bueno, podcast, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo muy bien que con mi papá hacíamos de los narradores de partidos de fútbol. O sea, yo era el narrador y era la voz comercial. Ay, no. Y poníamos a grabar. Ajá. Y yo, pues ahí, ya sabes, con mi vocecita, ¿no? Águila, lleva la pelota, por aquí. Y mi papá entraba, Coca-Cola y no sé qué, ¿no? La voz así. No. Y esas grabaciones las tenía en cassettes, mi papá. Y mira cómo es la vida. O sea, después recuerdas eso y dices, bueno, ahí empezó todo. Ahí estaba. ¿Sabes? El ciclo. ¿Por qué me gusta la música? ¿Por qué me gusta la radio? ¿Por qué me gusta el fútbol? Es un ciclo prácticamente que después cuando uno ya está en la profesión dices, ese era. Claro, ¿no? ahí era. Esa era la señal que muchos padres de repente no ven, porque hay algunos padres de familia que dicen, no, eso no te va a servir, o eso no da mucho dinero. Pero de repente es la pasión de tu hijo y muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Exactamente, y los obligan a estudiar otra cosa, pero ¿sabes qué es la gran bendición? Saberlo desde tan temprana edad. Porque hay gente que nunca encuentra su vocación. Y tú y yo la encontramos. Sí. Y yo decidí atender ese llamado. Por eso es que estudié comunicación y por eso es que estudié locución y doblaje de voz, donde fui tan inmensamente feliz porque decía, es que esto es lo que yo quiero hacer. Claro. Tenía clases de expresión corporal, de voz y dicción, uso de resonadores, respiración diafragmática, proyección de la voz, llevé clases de actuación y bueno, todo eso. Todas las técnicas habidas y por haber. Hasta llevaba clase de prompter, mira, sin saber, y de apuntador. Y eso me voló la cabeza. O sea, estaba tan absolutamente encantada que de ahí me seguí con la actuación. Empecé a estudiar actuación a la par que estudiaba comunicación. Estudiaba cursos, ¿no? Okay. Pero no dejé de prepararme y estaba convencida de que quería actuar. y sí hice varias cosas. De hecho, fui directora de casting 2 años en México. Y pues me colé en algunas cosillas, ¿no? En películas. Para mí ese mundo en el que se crea una fantasía o donde se reproduce una historia es absolutamente fascinante. O sea, para mí estar en un set de cine o de televisión es alucinante. ¿Pero qué marcó la diferencia, por ejemplo, de estar ya emocionada, con los ojos brillando, de estar viviendo ese momento y que tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a empezar mejor a hacer reportajes para noticias? Bueno, no fue exactamente así, pero sí hubo un parteaguas, ¿no? Okay. Porque empecé a meterle como a la actuación, entonces iba a los castings muy emocionada y me formaba por horas, pero luego empecé a ver que eso era un poco tardado, ¿no? De tener como las respuestas y también no redituaba tanto. Claro.
sea, es de verdad una carrera en que hay que lucharle muchísimo, muy satisfactoria, pero también muy incierta. Y a mí la incertidumbre me mató. Okay. Y dije, espérame, necesito encontrar algo estable y hacer esto ahora como un hobby. Y entonces me metí a trabajar en una casa productora. Okay. Entré como coordinadora de producción porque dije, bueno, como sea, yo necesito un sueldo. Todos, ¿no? Y en esa casa productora hacían los programas oficiales del Partido Verde Ecologista de México, que en aquel entonces los partidos tenían sus tiempos oficiales en televisión y pues podían poner lo que quisieran, el mensaje que quisieran. Y el que era mi jefe, el productor, un día llegó y me dijo, oye, ¿tú le haces a la conducción y todo eso? ¿Verdad? Y yo, sí, claro, pero pues la verdad es que nada más había estudiado y hecho un par de cositas. Y me dijo, oye, ¿no te gustaría conducir el programa del Partido Verde? Es que me acaba de renunciar la conductora y no tengo quien lo haga. Y yo, o sea, sí fue como de esas historias de, era para mí. Entonces, la primera vez que fui al entonces Instituto Federal Electoral a grabar en un foro con un green screen, que me maquillaron, que me pusieron micrófono y que me paré frente a la cámara a leer el prompter, dije, ¡ah! ¡Voilà! Esto es también. Esto es, o sea, me maravillé porque dije, aquí puedo conjuntar todo lo que sé hacer. Claro. La comunicación, la actuación, la voz y bueno, pues el rollo de la imagen frente a la cámara que también siempre me ha gustado, ¿no? De niña estabas frente al espejo, dijiste, pues, aquí. Y dije, wow. Claro, porque entonces aquí puedo tener una cuestión un poco más seria, más acorde con lo que he estudiado, porque pues para eso estudié 4 años y medio. Y no pierdo mi línea de quién soy, pero ahí empecé conduciendo nada más. ¿Cuántos años ya tenías en esa época? Ay. No, digo, tampoco... No, bueno, tenía 27 años. Ok, perfecto. O sea, ya había trabajado en agencias de publicidad, en casas productoras, ya había sido directora de casting. Ya tenías mucha experiencia, entonces. Sí, pero claro. en sí tenía experiencia trabajando en varios medios, pero no te podía decir que tenía una sola experiencia sólida todavía. Pero todo eso te sirvió, quizás, ¿no? Claro. Para darte más seguridad al momento ya de estar frente a una cámara, ¿no? Claro, porque ya había estado en una cosa, en la otra, pero siempre en los medios, ¿Tú ¿no? empezaste como reportera en México? No. ¿O presentadora de noticias? Empecé como presentadora, primero del programa del Partido Verde. Sí. Después me convertí en la conductora oficial de todo lo del Partido Verde, o sea, los noticieros que se hacían por internet, esto y lo otro. Después un amigo me invitó a hacer un noticiero de humor político por internet. Okay. Cuando apenas empezaba todo, es que empezaba el YouTube, Isaac. Seguro. O sea, ¿No sabes por qué te pregunto lo del reportaje? Porque también lo hiciste en México. Sí. Porque en México debe ser, me imagino con otros países también que viven una situación muy complicada con la violencia, debe ser muy difícil el hacer reportajes, el ser un periodista, hablar del crimen organizado y a veces ir a lugares y buscar información. O sea, ¿qué tan difícil fue para ti? Lo es, o sea, es muy difícil, pero lo que pasa es que yo empecé al revés de todo el mundo. Generalmente la gente empieza como reportero y después logra subir a ser anchor, ¿no? Claro. O conductor del noticiero, pero yo empecé al revés. Sin haber reporteado nunca, tuve la gran oportunidad de llegar como presentadora del noticiero estelar de TV Azteca Noreste a Monterrey. O sea, yo nunca había ido a Monterrey, pero vieron el pequeño demo que pude hacer con lo que llevaba hecho del Partido Verde y una que otra cosa. Me llamaron y me quedé como presentadora para un noticiero que es de 6 a 10 de la mañana en vivo. ¿Ok? Entonces, yo de nunca haber hecho noticias en vivo, llegué directamente a firmar un contrato por 5 años para ser presentadora en vivo del noticiero principal, 4 horas. Entonces, pues la verdad fue como que me aventaron al ruedo, pero aprendí tanto, porque ahí sí no había de otra. Fue una gran escuela, ¿no? Tuve que aprender a improvisar, a echar para adelante un show de 4 horas con reporteros en vivo, desde un estudio, entrevistando al gobernador, y ahí pum, 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 me fui formando. Al primer año de estar ahí, empecé a hacer una serie de reportajes que se llamaba Mujeres de Éxito, mi sección, y empecé primero con entrevistas planeadas, y eran temas pues muy positivos, muy inspiradores, que es algo que siempre he querido hacer. Y ahí vi la oportunidad. Entonces empecé a entrevistar a mujeres exitosas de Nuevo León, en México, y
eso me llevó a empezar a hacer otro tipo de reportajes, pero ahí todavía yo no era reportera como tal, Claro. aunque sí viví la violencia de aquel entonces, del 2009 al 2014 en Nuevo León, pues se vivió una guerra cruenta entre cárteles del narcotráfico y pues... Era muy complicado, me imagino, también igual Vivir. para ti o para tus colegas, ¿no? No, bueno, mis colegas... ¿Llegaste a perder colegas, digamos, por esta situación? Porque hemos escuchado de México que, Sí. que a veces el periodismo, por contar las cosas, contar la noticia, muchas veces hay periodistas que han perdido la vida, ¿no? Bueno, cuando yo llegué a TV Azteca, acababan de matar a un reportero de Azteca y pues sí, no en las mejores condiciones. Me refiero a que fue por un ataque del crimen organizado, por la información que él daba, y eso apenas empezaba, se empezaban a ver esos casos. Vivir era muy complicado porque había balaceras a cada rato. Claro. Me tocó a mí una balacera cuando iba en un taxi, me tocó agacharme en el piso del taxi, ver a los pistoleros pasar de un lado a otro. Sí era una situación muy tensa que yo jamás había vivido, como estar en una guerra. ¿Nunca te hizo pensar en tirar la toalla y decir, sabes qué, esto es muy peligroso para mí, estoy en otra ciudad que no es mi ciudad? ¿Puedes creer ¿te dio que miedo? soy tan loca que para mí era como, no, ahora me quedo porque yo tengo que enfrentar esto como sea? Wow. Y mi carrera siempre estuvo ante todo. Entonces, pues mis papás eran los más preocupados porque desde la Ciudad de México yo les hablaba y se oían las balas. Pues me decían, o sea, ¿qué haces allá? Mientras tú te comunicabas con tus papás, había una balacera. Sí, muchas veces pasó Qué fuerte. que se escuchaban los balazos. Y bueno, yo decidí enfrentar todo eso y seguir, porque para mí no había nada más importante que esa oportunidad de conducir el noticiero diario por 5 años. Es la adrenalina del periodista, ¿verdad? Es la adrenalina del escuchan periodista. los bombazos, las balas, y es como, vamos, familia, a ver qué está pasando. Claro, ¿quieres más? Pero- Bueno, ahora ya lo pienso. No, ahora ya no. Pero Claro. en ese entonces yo no estaba en el campo como tal. O sea, yo no estaba reporteando las balaceras, ni los muertos, ni los destazados como tal, como mis compañeros, que ellos sí, para que veas, mis respetos para todos, porque todos fueron golpeados, secuestrados, les quitaron el equipo, les rompieron las cámaras, en fin, situaciones muy violentas Sí. y muy desagradables para los reporteros. Yo estuve siempre en el estudio en ese entonces. Y al contar algunas noticias, ¿nunca te llegó una amenaza, por ejemplo? de No, nadie? afortunadamente no. Yo no sé si a la televisora, pero por lo menos a mí directamente no. Pero como te digo, fue un gran ejercicio. Yo creo que eso fue mi gran entrenamiento para aprender el ABC de un noticiero, para aprender cómo se conduce, cómo se entrevista, cómo se hace un en vivo, cómo improvisar, qué hacer si se te cae la señal, qué hacer si se te cae el prompter. Eso fue mi gran academia. Y después de 5 años, yo decido renunciar a TV Azteca Noreste, simplemente porque quería encontrar otros horizontes. No, Claro. no hay otra razón. Simplemente para mí era como que mi ciclo había terminado y tenía que ver qué más había. ¿Y en qué momento de tu vida estabas, por ejemplo, cuando sucedió esta transición, este viaje a Monterrey, el periodismo que estabas haciendo, la emoción que te dio también todo eso? Estabas muy madura, eras una mujer muy madura. ¿En qué momento pasó lo de tu situación personal que bueno, pues lo has contado, del abuso de tu pareja, ¿no? Sí. ¿Tú en ese momento ya estabas con esa persona? No, todavía eso fue no? mucho antes. Eso fue en la universidad. Ok. Justo cuando yo estaba buscando este tema de estudiar locución y todo, fue que me acerqué a la estación de radio de la universidad, pero estoy hablando que tenía 19 años. Ok, estabas Eso chiquilla fue todavía. mucho antes, sí. Sí. Y ahí conociste ahí a conocí tu novio. al que fue mi novio, a esta persona que era productor en la estación de radio y que, pues la verdad, al principio me deslumbró porque era aparte el gerente de promociones, tenía boletos para los conciertos de rock y entonces yo, en aquel entonces, pues eran los grupos, estaba de moda Molotov, estaba de moda Resorte, o sea, todos esos grupos de rock en español, Fobia, y entonces yo iba a todos los conciertos feliz y me hago novia de él. Y pues al muy poco tiempo, o sea, duramos 5 meses, pero al mes que empezamos a ser novios, empezó la violencia. ¿Cuál fue la primera señal que tú dijiste, a ver, qué está pasando? La primera señal fue que empezó a celarme mucho, Ajá. empezó a preguntarme quién es ese tipo, por qué lo saludas así, y por qué lo saludas de beso y abrazo, a dónde vas tan arreglada, para qué te maquillaste, para qué te pintas la boca. Entonces, ahí empezó. Fueron las red flags que yo
aunque las vi, no las atendí porque no tenía las herramientas que tengo ahora emocionales para saber decir, esto no me gusta, esto no lo quiero para mi vida. Nunca había vivido algo así, entonces me pareció que, bueno, ay, me está celando, de pronto. Celito normal. Celito normal, pero ese celito normal se empezó a convertir cada vez más grande, más grande, más grande. Me empezó a aislar de mis amigos, me empezó a aislar de mi familia, hasta que ya llegamos a un punto en que todo era una prohibición. Todo, todo, todo. O sea, ¿Tú vivías con él? No. Okay. Yo vivía con mis papás, él vivía en su casa, con sus papás también, porque pues yo tenía 19 años y él tenía 21. ¿Cuál fue el momento más complicado de la situación cuando tú dijiste, esto ya me sobrepasó? Bueno, cuando la primera agresión física que tuvo. ¿Te golpeó? Sí, varias veces. Pero la primera agresión física que hubo fue cuando, en aquel entonces, no era como que no había internet en los celulares. Sí, sí. Tenías que ir a las computadoras de la escuela a ver tu email, ¿no? Mi primer email lo tuve en la universidad y era de Hotmail. Y él no me tenía permitido revisar mi correo porque decía que entonces yo me iba a comunicar con otros hombres. Wow. Solo lo podía revisar enfrente de él. Pero ese día yo me escapé y lo fui a revisar sola. Y él me fue a buscar y se dio cuenta. Se puso atrás de mí. Y cuando volteé y lo vi, yo sentí terror. Sentí que me iba a desmayar del miedo. ¿Qué te hizo en ese momento? En ese momento me empezó a reclamar que por qué estaba viendo mi correo sin su permiso y sin su presencia. Entonces fue la primera agresión física porque me empezó a jalar el pelo, agarró una pluma, un bolígrafo, y me lo empezó a enterrar en la pierna y en el cuello. Y ¿Empezaste a desangrar? No tanto, Okay. pero evidentemente... ¿Pero te empezó a hacer daño? Sí, me empezó a hacer daño, sí me dejó marcas y pues me empezó a agredir, ¿no? Jalándome del pelo, empujándome, golpeándome. ¿Y esto dónde se dio? Esto se dio ahí en donde estaban en las computadoras, ¿En un lugar público? pero no fue... ¿me entiendes? Él no lo hizo tan grande, Evidente, sino que okay. era como más aquí y no había tanta gente. Entonces... Después de eso, yo ya me empecé a plantear que, bueno, ¿qué está pasando? Pero cuando tú estás en el círculo de la violencia, no ves las cosas tan claras como las vemos ahora desde fuera. Tú piensas que todo es parte de, que tú lo tienes que resolver. Yo me hice la valiente de que yo voy a poder con esto. Todavía no le habías contado a tus padres, me imagino. No, pero todos se daban cuenta. O sea, la gente que estaba cerca de mí, que me conoce y que me quiere, me decía, Andrea, esto no está bien. Tú estás haciendo cosas que no van contigo. ¿Tu papá no te dijo, déjame ir a hablar con este tipo? No, mi papá habló conmigo y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, que no ves que él te está aislando, te estás comportando rara, te nos escondes. O sea, tú no eres así, no te educamos así. Pero bueno, tú sabes, 19 años. Esa fue la primera, digamos, agresión física. Pero también en el círculo de la violencia no todo es violencia. ¿Me entiendes? O sea, el agresor te golpea, pero después te soba. Te golpea, pero después te viene a pedir perdón llorando con mariachi, con flores y a hincarse. Entonces vienen las reconciliaciones y entonces piensas que ya todo va a ser diferente. Un comportamiento narcisista, ¿no? Sí, totalmente. Es psicópata narcisista. Wow. Y tú piensas que todo va a cambiar, que va a ser diferente. Él te promete que nunca más en la vida te va a volver a tocar y tú le crees. Y entonces... Vuelve a pasar. Volví con él, pero hubo un hecho que me hizo cambiar de opinión. Y eso fue una noche que yo llegué, de que venía de haber salido con él. Llegué a mi casa y mi hermano Darío, que es mayor que yo, me dijo, ven, quiero hablar contigo. Y yo dije, ay no, otra vez me van a echar el sermón. Me dijo, mira, tú sabes que yo en tu vida no me quiero meter, la respeto, pero no me quiero meter, pero esta vez sí te tengo que decir que la estás regando. Claro. Que estás haciendo cosas que no van contigo y que esto no va a acabar bien. Me lo dijo en el plan más tranquilo, porque mi hermano es muy tranquilo. Y me dejó pensando, wow, de verdad, es que ¿hacia dónde va esto? Y me dijo, no quiero en un mes estarte diciendo lo mismo. Piénsalo, actúa, haz algo. Y eso se me quedó retumbando tanto que era ya tarde en la noche y yo le hablé por teléfono a esta persona. Le dije, quiero hablar contigo porque ya no podemos seguir juntos, ya no puedo aguantar. Y me dijo, tú estás loca, tú no terminas conmigo cuando quieras, sino cuando yo te diga. Y me dijo, mañana paso por ti y vamos a ir a hablar.
Y entonces yo en vez de decir, no, de ninguna manera. Esto no, se acabó. Esto se acabó, no. Me subí al coche con él, venía tomado. Aún así me subí con él. Me llevó a un departamento que tenía su familia en una zona muy fea de la Ciudad de México, muy conflictiva y de mucha delincuencia. Pero ahí su familia tenía un departamento vacío, no estaba ocupado. Y me llevó ahí. Pero ya a la fuerza, tú no te diste cuenta, por ejemplo, ¿a dónde me estás trayendo? No. Yo sabía tú a dónde sabías. me estaba llevando, Ok. sí. Porque dije, vamos a hablar. Ok. ¿Le volviste a creer? Le volví a creer. Y cuando empezamos a hablar, supuestamente, pues en realidad él empezó a agredirme verbalmente, ¿no? Empezó a decirme muchas groserías hasta que hubo un momento en que yo ni siquiera me acuerdo bien. Me dio un puñetazo en el ojo izquierdo, tan fuerte que yo me acuerdo que vi un haz de luz. O sea, yo pensaba que era broma, que en las caricaturas veían estrellitas. No, yo sí las vi. Por primera vez las vi. Sentí que me iba a desmayar, pero dije, no me puedo caer porque entonces me va a acabar a patadas en el suelo. ¿Le respondiste también igual con No. defensa o algo? No, ¿O no. solamente No, solo trataste de escapar? Yo trataba de escapar, pero me tenía secuestrada. No me dejaba salir. Entonces, por varias horas... Cerró la puerta. Sí, cerró la puerta y además me empujaba y no me... Yo, como en las películas, Wow, que me trataba de acercar a la puerta y él me empujaba y tú de aquí no te vas. ¿Te seguía golpeando? Me seguía golpeando. ¿Ese fue el único golpe fuerte No, del ojo? o sea, fue un golpe muy, muy fuerte, tanto que me dejó una subluxación en el pómulo y, bueno, el ojo completamente morado. Me siguió golpeando, me dejó un desgarre en la pierna, tenía moretones en todo el cuerpo, pero no te puedo explicar qué era lo que pasaba por mi mente porque yo como que tengo borrados algunos momentos. Sí. Solo sabía que quería escapar, que trataba de salir y no podía y no me dejaba. Era un departamento, además, para agregarle lo tétrico, que no tenía luz. Era de noche. Entonces, eso fue un tema bastante traumático. Y aparte estaba ebrio. O sea, muchas otras cosas pudieron haber pasado, ¿no? Exactamente. Y en ese momento, ¿qué pensabas tú? O sea, obviamente miedo, o sea, obviamente terror, pero también seguramente decías, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué estoy aquí? Exactamente. ¿Por qué no hice caso a mi hermano o a mi papá? Ajá. Y estaba muy preocupada por qué le iba a decir a mi mamá, porque además yo lo iba a ocultar. Pero ya tenías, me imagino, que el moretón no, aquí. Bueno. Ya... O sea, mientras todo esto pasaba, mi ojo ya estaba cerrado completamente, ya estaba muy hinchada, estaba morado, necesitaba atención médica y no la tuve porque él no me dejaba salir. Por muchas horas no me dejó salir. Y en el momento que ya te dejó salir, ¿dónde te fuiste? A tu casa, pero ¿quién fue la primera persona a quien le contaste? Bueno, al final, te digo, volvió a pasar lo que sucede siempre con los violentadores. Después de golpearme, de secuestrarme, empezó a llorar, empezó a decirme que por favor lo perdonara, que se arrepentía, bla, bla, bla. Y yo aproveché esa debilidad para decirle, ok, entonces llévame a mi casa y mañana hablamos. Okay. Pero ahí yo ya sabía que eso no iba a pasar. Entonces aproveché como que ya se puso todo vulnerable y dije, bueno, ok, está bien, todo bien, tranquilo, te voy a perdonar, pero llévame a mi casa. Porque yo estaba muy lejos de mi casa. Y en ese momento no había Uber. Era buena estrategia para escapar. Claro. Sí, o sea, no tenía cómo irme. Total, me llevó y cuando entré a la casa le dije a mi mamá que habíamos chocado y que yo no traía puesto el cinturón de seguridad. Y bueno, pues obviamente mi mamá muy afectada, llorando. Y mi hermano como que me vio y... Ya sabía. Claro. Me dijo, ven acá. O sea, mi mamá se fue a dormir. Y mi hermano me dijo, a mí no me engañas, tú no chocaste. Ese tipo te pegó. Y ahí fue donde ya no pude más. O sea, yo ya me solté con él y le dije todo lo que había pasado y me dijo, tú no puedes volver a hablar con él. Le dije, es que me tiene amenazada. Claro. Me tiene amenazada con que les va a hacer daño a ustedes, con que si yo lo termino les va a hacer daño a ustedes. Me dijo, no le creas. Tienes que ir a denunciarlo y vamos a ir a denunciarlo. Pero ¿cómo reaccionó tu papá? Por ejemplo, me dijiste que tu hermano es más tranquilo. Sí. Pero un padre cuando ve que a su niña le han golpeado y viene con los moretones, normalmente la reacción de un padre es lo voy a ir a buscar. Claro. O vengan amigos, ayúdenme porque vamos a encontrar a este tipo, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la bueno, reacción de tu padre? No fue exactamente así, pero obviamente estaba muy consternado. Mis papás se enfocaron en mí. Okay. En cómo ayudarme a mí, en cómo protegerme a mí. Los dos me acompañaron a levantar la denuncia. Se estuvieron conmigo toda la mañana, yo dando declaraciones, viéndome un médico legista.
¿Y procedió, digamos, lo castigaron, lo encarcelaron a él? ¿O no? No, porque pues tú sabes. Influencias. No. Simplemente en México la ley es muy laxa. En aquel entonces mucho más. No existía ninguno de estos movimientos del Me Too, de las mujeres, del pañuelo verde, o sea, nada. No existía nada de eso. Entonces, pues prácticamente como no me mató, no ameritaba cárcel. Lo denuncié dentro de la universidad donde estudiábamos, la Universidad Iberoamericana, y la universidad me proporcionó los servicios de un abogado. O sea, el abogado de la universidad pues me ayudó, me asesoró y me dijo: Andrea, mira, la verdad, estos casos no proceden. Te vas a aventar un juicio muy largo, te vas a tener que encarar con él y lo más probable es que le den una multa. No va a meritar cárcel ni nada de eso, porque ellos supuestamente consideraban que mis heridas no tardaban más de 15 días en sanar. Han pasado más de 20 años y yo te puedo decir Qué increíble. que yo sigo, es decir, son como esas lesiones como cuando te esguinzas y nunca te solda bien. Sí. Así me quedó esta parte de la cara. Tanto que por muchos años yo tuve como una mancha morada aquí, como una vena que quedó ya marcada. Pues ese dolor y esa es una marca también de ese episodio. Sí. ¿Te ha costado, por ejemplo, olvidar o procesar eso? Ahora digamos que ya han pasado años. Han pasado años ¿Cómo ha cambiado, digamos, tu manera de ser, de conocer nueva gente? Cuando, digamos, me imagino que ahora, pues, que has conocido a alguien o tienes a tu pareja. Sí. ¿Te fue difícil empezar a nuevamente confiar? El Pollo Inca, el restaurante peruano más reconocido de todos Los Ángeles, con comida peruana auténtica, fresca y sobre todo deliciosa. El riquísimo pollo a la brasa, el famoso ceviche peruano, lomo saltado, chicharrón de calamares. El Pollo Inca de Rolling Hills, el lugar perfecto para ti, tu familia o cualquier evento que quieras celebrar. Claro, pues ha sido un proceso larguísimo, Isaac, de años y años de terapia, de entender por qué pasó esto. Por muchos años, mira, algo curioso es que tenía esa marca y cuando empecé a dedicarme a la televisión y me empezaban a maquillar, me decían: ¿qué tienes aquí? ¿Qué te pasó? ¿Te manchaste? Te volvían a recordar. No, a mí me daba pena hablar de eso. Okay. Por muchos años a mí me dio mucha pena hablar de eso. Entonces yo decía: no sé, es mi piel. Ahora es que digo, es el momento. Creo que ya me siento con esa fortaleza de decir: sí, me sucedió, pero mira, me levanté. Y obviamente ha sido un proceso de conocerme y de decir qué es lo que no puedo volver a permitir en mi vida. Claro. Pero ha sido muchos años, ha sido muy duro. No te voy a decir. Por ejemplo, en sola, recordando los traumas, o sea, porque es un trauma que tú te trataste psicológicamente para eso, ¿sí? Yo me traté psicológicamente. Y también, pues, toca hacer un trabajo personal, ¿no? Sí. De todos los días decir qué pasó. Me tardé muchos años en procesarlo, en pensar miles de formas en que me quería vengar y al final, pues, no. Evidentemente dejé que la vida se encargara y de pasar esa página, pero encontrarle lo que servía para mí, para mi futuro. Claro. ¿Cómo te enseñó, por ejemplo, como mujer, esta terrible experiencia? Que seguramente nos están viendo varias chicas que están pasando por lo mismo, pero no quieren contarlo, lo están manteniendo en silencio, pero no solamente tienen 5 meses, de repente tienen años dentro de un acto de violencia de parte de sus parejas. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo has cambiado tu manera de ver las cosas ahora? Mira, lo que yo he aprendido en todos estos años es que los violentadores no se van a acabar. Eso hay que entenderlo. Es una idea muy utópica pensar que ya nunca más un hombre va a ser violento contra una mujer. Al revés, la pandemia nos enseñó que la violencia de género está más viva que nunca, porque aumentaron escandalosamente los casos de violencia contra las mujeres, de violencia doméstica, al estar bajo el mismo techo tanto tiempo durante la pandemia, en el encierro. Entonces, uno, hay que entender que los violentadores no se van a acabar. Lo que sí se puede acabar es lo que yo como mujer permito que entre a mi vida, a mi mente, a mi cuerpo, a mi alma. Eso es lo que yo sí puedo cambiar. Entonces, creo que el trabajo principal está en cada una de las mujeres, entender que si no te está gustando cómo te habla, esa es una señal. Como yo digo, la tripa no falla.
O sea, Claro. si aquí en la boca del estómago sientes incomodidad de cómo te está hablando, de las bromas que te está haciendo, de cómo se refiere a ti, de la convivencia que tienen, si algo aquí te empieza a decir que no te gusta, ojo, eso es violencia. Y la violencia no es normal nunca. Claro. Por eso hay que aprender a atender los llamados, ¿no? Las banderas rojas desde el principio. Y si no las atendiste y si ya estás en un tema de violencia ya inmersa, bueno, pues entonces pide ayuda. Pide ayuda. Eso es el mensaje que yo daría. La violencia no es normal bajo ninguna circunstancia. Entonces, y no tener vergüenza tampoco de contar la historia, porque muchas por veces... favor, no. Y no atender las amenazas, ¿no? Porque muchas veces los violentos, como tú dijiste, o sea, amenazan a tu familia, dicen... Incluso hay gente que ha contado historias que son chicas, digamos, indocumentadas, que se casaron con una persona que tiene documentos y les han amenazado con decirle a la inmigración para que la deporten, Sí. ¿no? Y hay varias, digamos, herramientas que existen no solamente para ayudarlas, sino también en cuanto a inmigración. Para En ahí, Estados Unidos, en por lo ese menos. caso, por ejemplo, la preparación y la información son las mejores herramientas para proteger nuestra propia integridad. El Consulado de México en Los Ángeles, por ejemplo, tiene un área espectacular de atención a la mujer en la cual les ofrecen refugio, terapia y hasta la visa U o la visa VAWA, que la puedes obtener si compruebas que fuiste víctima de un acto violento por parte de tu pareja. Entonces, por eso es que hay que informarse y hay que asesorarse, pero no solo por la cuestión de la visa y a nivel legal, sino a nivel personal. Evidentemente, si son amenazas ya muy graves y muy contundentes, pues sí tienes que buscar ayuda de la policía. Claro. Pero si no, porque acuérdate que existe la violencia pasivo-agresiva. Y si está esa violencia ahí constantemente y te molesta, entonces tienes que hacer algo por ti. O sea, si no te gusta, pues entonces trata de hablar con tu pareja y decirle, esto me molesta. A veces ni siquiera ellos saben que eso causa molestia, porque vienen de un entorno machista. No conocen otra cosa. Entonces, para ellos es normal, pues el papá le hablaba así a la mamá, el tío también a la tía, el abuelo a la abuela, Claro. la ha sobajado toda la vida. ¿Por qué yo haría algo diferente? Porque cierto. no han conocido otra cosa. Pero de pronto, a lo mejor una opción es intentar el diálogo. Si el diálogo no sirve, entonces ya hay que empezar a pensar qué quieres para tu vida. Pero aquí no depende de el violentador o la violentadora, porque también, Sí, también puede hay. ser al revés. Porque también hay mujeres narcisistas y hasta mujeres golpeadoras. Lo que pasa es que las cifras pues, nos arrojan que la mayoría de las mujeres son las que padecen este tipo de situaciones de violencia. Según la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia doméstica por parte de su pareja. Digamos, entendemos y es una realidad que los hombres violentos existen, como tú dijiste, pero el quedarse en una relación tóxica, que esa es la palabra que se usa ahora, ¿no? Que si sabes que tu pareja es violenta, que está recibiendo esa agresión, el quedarse un tiempo ahí con la esperanza de que va a cambiar, no va a ser así, porque va a aumentar, ¿no? Entonces también parte de la responsabilidad es también de la mujer, de la persona que se queda ahí. Por supuesto, para bailar un tango se necesitan 2. Y yo por eso nunca digo que soy una víctima o que fui una víctima de violencia. Yo soy una sobreviviente. ¿Ok? Porque tuve esa fortuna de sobrevivir. Miles y millones de mujeres no tienen esa misma suerte. Sí, hay gente que se muere. No, bueno. Hay muchísimos, o sea, los feminicidios. México ocupa el primer lugar mundial en feminicidios desde el 2019 y no se ha movido de ese lugar. Qué impresionante. Y además sigue la mata dando, como dicen. Entonces, creo que sí se trata de un trabajo personal y de empezar a utilizar todas estas herramientas que hay ahora. Hay redes, hay información. Cuando a mí me sucedió esto no había nada. O historias como las tuyas, por ejemplo, ¿no? De que se puede seguir adelante como persona, porque mucha gente piensa que se acabó. Se aferran muchísimo a ciertas relaciones. Dicen, no, sienten una obsesión prácticamente de quedarse con ese hombre o con esa mujer y reciben todo tipo de castigos y los tratan como cualquier cosa, ¿no? Exactamente.
Pues mira, justamente ahí es donde se conecta esta experiencia que tuve con las historias, con lo que te contaba al principio. Mi interés por contar historias y después sucede este hecho en el que soy sobreviviente de violencia, me convierto en sobreviviente de violencia doméstica o de género. Y después, cuando me empiezo a dedicar a las noticias, al periodismo, y me dicen, tienes que escoger un tema para que la gente te identifique y para que puedas convertirte pues, en una bandera de, ¿no? Escoge un tema. Y dije, lo tengo. Pero no voy a hablar desde el punto de vista negativo de la violencia y tal. Me voy a ir al otro lado, me voy a ir al lado positivo. De todas esas mujeres que, a pesar de las adversidades y que han pasado cosas mucho más graves que lo que a mí me pasó, hoy por hoy son mujeres exitosas. Y así es como comienzo a contar esas historias, a decir, bueno, ahora que ya sé que me voy a dedicar a la televisión y que tengo el privilegio de acceder a una cámara y a un micrófono, voy a contar estas historias, voy a ser la portavoz de los éxitos que han logrado todas estas mujeres a pesar de todas las adversidades. Claro. Y ahí es donde empiezo este camino de contar historias de mujeres exitosas desde que estaba en Nuevo León. Después me voy a la Ciudad de México y me contactan del Buró de Univisión en México para ser corresponsal. Entonces ahí es donde yo me curto en la calle, lo que tú decías, a reportear desde lo que te puedas imaginar. Marchas, violencia política, desaparecidos, nota humana, en fin. Ahí empiezo a reportear de todo y ya me empiezo a curtir en lo que es estar en la calle, como le decimos nosotros, la brega, claro. De estar mandando notas diario y estar al tanto de la noticia del día para los noticieros nacionales de Univisión y todas las producciones de Univisión en aquel entonces. Entonces trabajo 2 años ahí. Y después se abre la plaza en Univisión 34 Los Ángeles para conducir los noticieros principales del canal, 6 de la tarde y 11 de la noche. Y bueno, hago el casting y me quedo. Y ya que me quedo, pasa lo mismo. El que era mi jefe me dice, tienes que escoger un tema. Dije, ya. O sea, listo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Solo que le agregué un ingrediente. Ya no solo eran mujeres de éxito, sino latinas de éxito. Claro. O sea, además de que son mujeres exitosas. Existe un libro de eso, ¿no? Hice un libro que... Escribiste un libro. Mira, no venía preparada, pero escribí este libro, Latinas de Éxito, con 14 de las historias más destacadas que tuve la oportunidad de contar en televisión, pero como me impactaron tanto, decidí dejarlas en un documento que permaneciera. O sea, al final de cuentas, la televisión es fugaz y el reportaje pasa y si lo viste, y si no, no. Ahora están las redes, pero es fugaz y dura solo 3 minutos. Y yo decía, 3 minutos es muy poco tiempo para lo que yo quiero contar, para estas historias tan increíbles. Y aparte, son historias como la tuya y también creo que sirve como herramienta para las mujeres que no se sientan solas, porque muchas veces dicen, solo me estará pasando a mí o le habrá pasado a alguien más o solo pasa a una mujer de mi estatus social o de mi estatus migratorio. Entonces, pueden encontrar muchas respuestas y también saber que puedes salir de eso, ¿no? Exactamente. Y justo tengo todos los ejemplos. Tengo aquí desde las mujeres que no tuvieron acceso a la educación y salieron adelante y hoy por hoy son empresarias exitosísimas, hasta mujeres súper preparadas, pero que también han pasado muchas adversidades. Y yo misma cuento mi historia. Yo la cuento aquí diciendo que la violencia alcanza a cualquiera. Yo, con una preparación universitaria, con todo el cariño de mis padres, después de haber crecido en una familia tan unida y con tanto amor, aún así me sumergí en ese inframundo de la violencia. Después de toda esta experiencia, cuando volviste a intentar salir con alguien más, me imagino que tus ojos estaban más abiertos, veías todas las alertas o estabas muy pendiente de las banderas rojas. ¿Llegaste a, digamos, salir con alguien que duró más tiempo o también se terminó rápidamente porque identificaste algo que no estaba bien? ¿Te costó nuevamente salir con alguien? Me costó un poco y no te creas que me encontré con los mejores ejemplares.
Pero obviamente yo ya iba con los ojos mucho más Claro. abiertos. Entonces sí, a lo mejor un par de personas con las que salí no fueron así como que digas... Tú dijiste, también sí, es uno de esos. exactamente. Claro. Sí, porque al final cuando tienes la tendencia, pues la tienes. Pero por eso hay que trabajarlo. Claro. Y no, después tuve, la verdad, una pareja increíble durante 7 años, que es una persona maravillosa, que seguimos siendo amigos. O sea, ya no estamos juntos desde hace mucho, pero seguimos siendo amigos. Y eso me sanó mucho. Qué bueno. Encontrar qué bueno. una buena persona. Después, ya fue cuando pasó esto que me fui a la Ciudad de México. Después me vine para acá y, bueno, hace aproximadamente 7 años y medio conocí a mi pareja actual, que es el papá de mi hijo también, de mi hijo Andric. Y Muy linda familia, a propósito. Muchas Gracias. felicidades. Alguien de tu familia. Muchas gracias. Y a él, por ejemplo, ¿le tuviste que contar esta situación? ¿O le contaste todo? ¿Es importante contar? O sea, ¿qué le dirías a las chicas también cuando pasan un evento de esos traumáticos, cuando vas a empezar una nueva relación? ¿Es importante contarles o no? No solo le conté todo, sino que yo escribí un cortometraje sobre esta experiencia, la cual él lo dirigió. Ah, mira. O sea, lo llevamos a cabo, Ok. y entre los dos lo produjimos, él lo dirigió. O sea, ha sido tan buena nuestra relación y de tanta confianza que obviamente yo se lo conté. Y creo que obviamente hay que contarlo, siempre hay que contarlo. Depende, ¿no? Si dices, ya es aquí donde me voy a quedar y este es el bueno, Claro. por lo menos yo sí quiero saber todo de mi pareja. Ok. No porque, ay, me vaya a dar celos o lo vaya a juzgar. Porque quiero saber quién es, de dónde viene, qué ha sufrido. ¿Y cómo reacciona ante eso? Obvio, También. Sí, claro. sí, sí. Y fíjate que él ha sido un apoyo espectacular, impresionante al escucharme con mucha atención todo lo que viví y además después escudriñar el tema para poder realizar el cortometraje, porque él me dijo, tú quieres llevar este mensaje, vamos a hacerlo juntos. Ah, muy Yo bien. te apoyo y vamos a encontrar la manera de a través del arte, de a través de lo que sabemos hacer, porque pues él es director y actor, y yo, que me gusta mucho escribir, bueno, sí escribí el libro, pero también escribí el cortometraje, me dijo, vamos a hacerlo. O sea, ha sido un apoyo impresionante y un cambio radical en mi manera de relacionarme con los hombres. Qué bueno. Tú como periodista, bueno, ya estamos conociendo también a la mujer fuerte que supo sobresalir después de este trauma. Ocurrió algo también que a mí, como colegas, ex colegas y también como amigos, igual me sorprendió muchísimo y a veces pienso y digo, wow, ¿cómo pudo sobrepasar esto? No solamente lo de la violencia, sino tú como presentadora de noticias te tocó dar la noticia quizás más fuerte de tu vida, ¿no? Así es, la más terrible, ¿no? Creo que después de tantos años de dar noticias, de contar historias tristes de las demás personas, me tocó a mí en el año 2021, cuando llevábamos un año de pandemia exactamente. Después de un año de contar historias del COVID y sobre todo historias de muertos de COVID, de pronto me volví yo la protagonista de una de esas historias cuando tuve que anunciar que mis padres murieron a causa del virus. Murieron con 1 día y medio de diferencia. Y aún así, ¿no? A pesar de que me ausenté un mes del noticiero por atender las cuestiones de, pues ya de, ahora sí que post-mortem de mis Ellos padres. estaban en México. Ellos estaban en México. Y lo más duro fue que después de un año de contar estas historias, regresé a seguir contando historias de muertos de COVID porque no había nada más de qué hablar. Entonces... Pero ¿cómo? Yo la verdad a veces pienso en la muerte de mi padre, que fue muy duro. Yo estaba aquí, igual recibí la noticia, él estaba en Perú. Okay. Esa impotencia primero en no estar en ese momento, cómo lo pude haber ayudado, el viajar, en el pensar ya en la despedida, todo ese proceso que tú y yo sabemos cómo es, a las personas que vivimos en los Estados Unidos y tenemos que viajar a despedirlos prácticamente. Sí. Sí, bueno, mi padre fue durísimo, el despedir a los dos casi al mismo tiempo, ¿cómo se procesa eso? No lo sé, sigo procesándolo, pero sí te puedo decir que el momento fue pues
obviamente el más duro de mi vida. Primero, darme cuenta que algo raro estaba pasando porque ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban contagiados. Ellos pensaban que estaban cansados, que tenían achaques de una cosa, de la otra, pero en realidad ellos estaban sanos, ¿me entiendes? Además se cuidaban muchísimo porque mi papá era ingeniero químico y sabía muy bien las cuestiones de los virus y de los contagios. Entonces, sí quiero decir que no fue un descuido propiamente voluntario o de que no creyeran o lo que sea, al revés. Estaban absolutamente conscientes de la pandemia y de la edad que tenían, ¿no? Mi mamá tenía 71, mi papá 76. Pero lo que creemos que pasó es que la muchacha que le ayudaba a mi mamá a la limpieza de la casa, porque pues ella ya casi no se podía mover, tiene problemas en la espalda y demás, entonces había una chica que los quería muchísimo y que les ayudaba a limpiar la casa. Ella fue a trabajar contagiada sin saberlo, como pasó en miles de casos. No sé exactamente qué pasó, quién bajó la guardia o todos bajaron la guardia en algún momento, pero ella dejó de ir a trabajar porque estaba contagiada, les avisó a mis papás y a la semana ellos empezaron a comportarse raros. Raros, quiero decir que yo hablaba todos los días con ellos y, por decir, a las 2 de la tarde cuando iba camino al trabajo en Univisión, los llamaba para platicar, ¿no? Tenía una relación muy, muy estrecha con ellos. Y un día les hablé y entonces me dijeron, no, es que estamos cansados. Y mi tía, la hermana de mi papá, su hermana más querida y que fue como mi segunda madre, había fallecido un mes antes de cáncer. Uy, o sea, ella murió en diciembre del 2020. Estoy hablando de enero del 2021. Dicen, es que estamos muy tristes por lo de tu tía. Y yo, no, mamá, pero algo no está bien. Pero no me decían nada. Solamente querían dormir y dormir y dormir. Hasta que ya me empecé a preocupar. Obviamente, como tú dices, uno acá en Estados Unidos, sin poder viajar porque no había vacunas, porque habían viajes tampoco. No habían viajes tampoco. Sí. O sea, no era tan fácil decir voy para allá. Y aparte yo tenía a mi hijo muy chiquito, de 1 año y medio, lo estaba protegiendo a él, de no contagiarlo a él. Estábamos en este encierro, la pandemia, no sé qué. Y entonces empecé a movilizar gente. Le hablé a una amiga que ya le había dado COVID, le hablé a mi primo que ya le había dado COVID, les dije, vayan a ver qué está pasando con mis papás. Y cuando llegaron, pues se los encontraron ya muy mal. O sea, mi papá prácticamente ya no podía hablar, pero yo pensaba que le estaba dando un stroke. Claro. Todos pensábamos que era otra cosa, porque se comunicaba con mucha dificultad, no se podía mantener de pie. Y entonces mi amiga tuvo la brillante idea de llevar un oxímetro. Y cuando les miden el oxígeno, pues ahí nos dimos cuenta. O sea, mi papá marcaba error. Cuando logró subir un poquito el oxígeno, marcaba 50. Y tú sabes que ya 90 era una situación de preocuparse. Claro, pero tú en ese momento todavía estabas aquí. Sí. Todo eso que estaba pasando lo hacía otra gente. Sí, porque es que todo fue... Padres, claro. Es más, te voy a decir, ese día yo estaba yendo al noticiero. Yo me enteré antes de salir hacia el noticiero de Univisión. León Krause, que era mi compañero, no estaba en ese momento, me tocaba conducir sola y yo dije, yo no puedo faltar al noticiero porque pensé que pensé que fuera de tal gravedad. ¿La noticia de la muerte de tus padres en México te la dijeron antes de que salgas al noticiero? ¿Y llegaste a salir? No, te voy a explicar qué pasó. El día que se los llevan al hospital, yo estoy en el canal, manejando todo por teléfono, pero pensando que no iba a ser algo grave. Entonces me están maquillando, me estoy preparando para el noticiero, pero al mismo tiempo me están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que llamar a una ambulancia. No había ambulancias, tardaban 3-4 horas en llegar. Era ese momento en que no había camas en los hospitales, no había oxígeno disponible. En fin, era un caos completamente. De hecho, fue el peor momento de la pandemia en la Ciudad de México. Y bueno, pues tenía a mi familia y a mis amigos buscando ambulancias, tratando de mandar gente, tratando de conseguir una cama en un hospital. Y yo a punto de entrar al aire. Entonces yo entro al aire con esa preocupación, doy el noticiero, salgo y me dicen, nos vamos a llevar a tus papás. Entonces mi amiga me hizo una videollamada donde estaba la ambulancia en mi casa en México y los estaban subiendo. Fue la última vez que vi a mi papá con vida. Wow. Lo vi por videollamada porque fue lo último que él alcanzó a subirse a la ambulancia, pero quedó inconsciente en el camino. Entonces se los llevan a los dos. Mi mamá todavía estaba consciente. Yo siempre pienso que mi papá se contagió primero y mi mamá llevaba como unos 2 o 3 días de
de delay, ¿no? De la enfermedad. Entonces se los llevan, yo doy el noticiero y todavía hago el noticiero de las 11 de la noche con esta preocupación, dándoles datos, oye, que me están pidiendo esto y mi amiga ayudándome. En fin, salgo del noticiero y me hacen otra videollamada con mi mamá, que estaba esperando que la metieran a un cuarto, pero no había lugar y todavía vi a mi mamá y la vi bien. O sea, tenía oxígeno, pero me decía, tengo mucho sueño, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi cama, no sé qué va a pasar conmigo. Todavía me dijo, no sé qué va a pasar conmigo. Y yo, mami, tranquila, todo bien. La vi bien, fíjate. Wow. Pero aún así la internaron y le pusieron oxígeno. Mi papá entró inconsciente con 40 de saturación de oxígeno. O sea, eso pues ya es más para allá que para acá, prácticamente. Y al día siguiente me dicen, van a intubar a tu papá. ¿Ok? Hagan lo que se tenga que hacer. Mi mami todavía estuvo 3 días con oxígeno, pero no pudo sostenerlo por ella misma. Entonces, a los 3 días me dicen, vamos a intubar a tu mamá también. Entonces, hubo un momento en que estaban los 2 intubados, pero no tenía ningún caso que yo viajara. ¿Por qué? Porque una vez que entraban a la zona COVID, ¿tú te acuerdas? Sí. No había manera Ya no dejaban ya de ver a nada. los familiares. Es que hasta les pedí que dejaran entrar un celular. No se podía porque podía venir infectado y tal. Entonces, fue una cosa muy loca porque una vez que entraron, nunca más los volví a ver ni a hablar con ellos, nada. O sea, ellos entraron a terapia intensiva, los intubaron, recibía los reportes médicos, uno era peor que el otro. O sea, cada vez que me llegaba un reporte médico la situación era peor. Así estuvieron 10 días en el hospital, intubados ambos, yo sin poderme comunicar con ellos ni nada, con una angustia acá, Wow. sin vacunas. Y pues finalmente un 27 de enero, un miércoles en la noche, me hablan y me avisan que mi papá falleció. Y el pronóstico de mi mamá pues no era nada bueno, ¿no? Entonces me avisan eso un miércoles en la noche y no había yo terminado de recibir las condolencias de la muerte de mi papá cuando el viernes en la madrugada me habla mi hermano y me dice, mi mamá ya falleció también. Y es que es muy duro, la verdad, recordar ese momento, porque no sabes de dónde agarrarte. O sea, ya haz de cuenta que se me murieron en un accidente. Se fueron los 2. Como que me quedé huérfana de golpe. Wow. ¿No? Qué fuerte. Y fue muy fuerte. Sientes como un vacío que no sabes cómo llenarlo por mucho tiempo, ¿verdad? Es increíble cómo es como que se te muere una parte del alma. Sí. Así yo sentí cuando se fue mi padre. Me falta algo. Obviamente que no es muy evidente, pero es aquí. Es como, igual yo escuché a alguien que incluso cuando ves los ojos a una persona que ha perdido un ser querido importante, ves es otra mirada. Sí. ¿Sabes? Como que hay una parte que murió dentro de ti. Es Sí, algo muy, y más, muy increíble. pues son los que te dieron la vida. Seguro. Imagínate. Entonces, pero ¿sabes qué? No alcancé ni siquiera a... O sea, obviamente lloré muchísimo, pero tenía que actuar rápido. Claro. Tenía que viajar a México porque había muchos asuntos que arreglar administrativos de la casa se quedaba sola, nos tocaba a mi hermano y a mí ir a poner alarmas, cambiar las chapas. Sí, es cierto, uno entra en una especie de una adrenalina Sí. especial de que no hay tiempo No hay para tiempo llorar para en este caerte, momento, no. porque yo, por ejemplo, me preocupaba. Lloras por momentos, Sí, pero... yo lo que me preocupaba era mi mamá. Decía, a ella no tengo que llorar frente a mi madre porque tengo que hacerme fuerte para que ella no me vea débil. Y no quiero que siga llorando ni que le pase nada. Entonces yo estaba siempre con mi mamá y a mis hermanas también, como darles fuerza. Protegerlas. Y el que tenía que resolver era yo. Tenía que ir, ya sabes, todo lo que se tiene que hacer para el después de. Pero lo guardaba acá. Pero esa presión en el pecho de seguir adelante, uno no entiendo todavía cómo yo le hice,
Porque hay otra gente que se abandona y se pone a llorar en la cama, en el cuarto y no quieren salir. Exactamente. Se deprimen y no hay fuerzas, ¿no? Yo no sé cómo saqué fuerzas también en el momento que murió mi padre, pero me imagino que tú hiciste lo mismo también, ¿no? Entras Porque en tenías poco tiempo. entras en un modo de supervivencia. Sí. Porque yo tenía poco tiempo porque dejé a mi hijo y a mi esposo acá. Y fui a resolver tantos asuntos que no tuve cabeza. Además, tuve que ir a hacer una pequeña ceremonia en casa porque estaban prohibidos los velorios. Entonces, ni siquiera hubo velorio porque además los pacientes de COVID se tenían que incinerar inmediatamente. Y era tan tétrica la situación que las funerarias tenían lista de espera porque les llegaban tantos cuerpos que no se daban abasto. Claro. Entonces, encima de todo, los cuerpos de mis padres estuvieron en lista de espera. Le entregaron a mi hermano las cajas con las cenizas y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Mi papá no es que fuera propiamente religioso. De hecho, creo que se hubiera enojado mucho si le hubiera llevado una de esas criptas así a dejar. ¿Qué hicieron con las cenizas? Las cenizas están todavía en la casa. Okay. Porque pensamos que es el mejor lugar para ellos en este momento. Después les vamos a dar otro cauce, pero en el momento dije, bueno, en vez de hacer algo triste, quiero hacer algo como fueron ellos, luminosos. Entonces hice una ceremonia luminosa para honrar su vida. No podía ir mucha gente por lo de la pandemia, entonces unos cuantos primos fueron con cubrebocas, ya sabes, con todos los cuidados. Les dije, quiero que vengan todos de blanco. Quiero que haya flores de colores. Y lo que hicimos fue que cada uno recordó lo que más tenía en la mente de cada uno de mis padres, porque además es que eran una pareja espectacular, estuvieron más de 50 años juntos y la verdad es que sembraron mucho cariño y muchas memorias. Y de pronto, yo lo que hice personalmente cuando falleció mi padre, digamos, primero agradecí a Dios por habérmelo dejado los años que vivió. Exacto. Que hizo lo que quiso, es decir, hizo su deporte favorito, tuvo su familia, trabajaba en lo que le gustaba, se compró un terrenito, ¿sabes? Fue cumpliendo todos esos sueños. Es agradecimiento primero. Y lo otro que, digo, pues lo adopté como mi ángel de la guarda. O sea, no lo dejé ir, ¿no? No es así como que ya no está conmigo, sino está conmigo. Está. ¿Sabes? No, yo lo adopté y lo tengo muy presente todos los días. Prácticamente caminamos por la vida juntos y de esa manera creo yo que le bajé un poquito al sufrimiento. Obviamente duele, pero he sabido procesar de esa manera, ¿no? Exactamente. Yo digo que el dolor no se va, pero se acomoda, se va acomodando en diferentes partes de tu alma y de tu cuerpo. Y fíjate, Luz María Doria, que es la productora de Despierta América en Univisión y que forma parte de mi libro, por cierto, que la entrevisté y tengo una muy buena relación con ella. Cuando sucedió esto de mis padres fue de las primeras que me habló. Y ella también, su padre falleció, me lo contó para el libro y me dijo, te vas a sorprender de las maneras más remotas en las que ellos se van a manifestar en tu vida de ahora en adelante. Y en ese momento tienes la cabeza tan revuelta que dices, sí, yeah, right. Pero es verdad. Es que es cierto. Y no es como ponen en las películas que de repente ves su cara. No. Son cosas que solo tú sabes. Sí. Porque se te va a manifestar en algo que... Bueno, a mí se me manifestó, no sé, pero, bueno, lo soñé bastante a mi papá. Bueno, claro. Yo a mi papá prácticamente, que yo recuerdo, nunca lo había soñado, pero después de su muerte lo soñé, pero vestido de blanco. Era impresionante, pero bailando. Era muy chistoso. Pero obviamente yo me despertaba llorando porque al final de cada sueño era como que... es como que lo tuve, no podía pero... abrazarlo, sí, pero lo veía disfrutando, ¿no? Pero eran sueños. De esa manera creo yo que se manifestó un poco. Pero también me ocurrió algo muy raro que cuando lo terminamos de enterrar a mi padre, llegamos a la casa de la familia, o sea, mi madre, mis hermanas y mi sobrinito, que estaba pequeño, estaba en mis brazos, y estábamos juntos recibiendo llamadas de pésame, acompañando a mi madre, y de pronto el niño no sabía hablar todavía, entonces, pero empezaba a hacer sonidos y señalaba un lugar, a una esquina, ¿no? Decía, ¿no? Y señalaba un lugar, nosotros volteamos y no había absolutamente nadie, ¿no? Y seguía señalando a alguien. Nosotros, es que la verdad sí, todavía siento cosas. Y después alguien dijo ahí, es papá. Claro. Sí.
Los niños son mucho más sensibles a estas ausencias. Y yo lo puedo comprobar con mi hijo también, que pues mi hijo no lo pudo, o sea, a mi papá no lo pudo conocer porque siempre le decía, cuando pase la pandemia te lo voy a llevar a México, y mi papá estaba loco por conocer a su nieto, pero no me alcanzó el tiempo. Mi mamá estuvo aquí cuando él nació, pero lo vio el primer mes y luego ya todo era por foto, por videollamada. Pero ahora que he vuelto a casa a mis padres y que mi hijo está más grande, ya mi hijo tiene 5 años, y ahora que ya está más grande, cuando vamos a la casa, él de verdad tiene unos comportamientos que yo digo, wow. ¿En serio? ¿Cuál fue el más que te llamó la atención? Pues que entraba a la casa y se iba corriendo como al mismo lugar, un lugar que da hacia una sala que está abajo. Y le decía como, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? O sea, pero se lo decía a la nada. Y después hubo otra cuestión que sucedió, que ahí sí nos quedamos, porque hay una pequeña covacha bajo una escalera, está con candado. Y entonces mi hijo iba mucho ahí y agarraba el candado y lo agarraba el candado, hasta que un día fue y agarró las llaves. Y se dirigió a la covacha y lo escuchamos que dijo, ahorita no te puedo abrir. No. ¿Cómo un niño de 4 años, porque tenía 4, ¿a qué está jugando un niño de 4 años que agarra unas llaves, va y le habla a una puerta y le dice, no, ahorita no te puedo abrir? Y en un lugar que desconocía. Un lugar que desconocía. Qué increíble. O sea, ese tipo de cosas, o que, por ejemplo, mi mamá le tenía mucho miedo a las mariposas negras. Siempre tuvo la idea de que las mariposas negras atraían la muerte. Y le daban miedo. Bueno, un día viajé de Los Ángeles a la Ciudad de México para ir a casa de mis papás a arreglar cosas. Te estoy hablando hace 1 año y medio o 2. Y cuando entro a la casa, estaba completamente cerrada, nadie vivía ahí, nadie abría ventanas ni puertas. Lo que me recibe es una mariposa negra revoloteándome aquí en la noche. ¿Qué hace una mariposa negra en la noche revoloteando dentro de una casa? Wow. Yo entré en shock. Claro, claro. Esos son el tipo de cosas que te digo, solo tú las puedes saber. Porque si a ti te aparece una mariposa negra, no te va a significar lo mismo que a mí. Sí, o se lo cuentas, digamos, a alguien que no ha pasado por estos dolores o estas experiencias. Exacto, te van a decir, estás alucinando. Para mí, no sé si sea cierto o no, para mí era mi mamá manifestándose y dándome la bienvenida a la casa. Claro, qué bueno. Son ese tipo de cosas que ahora las veo así. Y así hay que tomarlas, ¿no? Así hay que verlas. Entonces, pues sí, obviamente ha sido una experiencia muy dolorosa, pero que me ha hecho nuevamente no dejarme caer. ¿Por qué? Porque mis padres estaban tan orgullosos de mi carrera, de mis logros, alcanzaron a leer casi en su totalidad el libro, porque yo les mandaba, ¿no?, los borradores, que eso ha sido parte de lo que me ha hecho decir, no te puedes dejar vencer, tienes que seguir adelante porque no los puedo decepcionar. Tienes que seguir haciéndolos sentir orgullosos allá arriba de las cosas que sigas haciendo ahora, como no solamente como profesional, sino también ahora como madre, como pareja, ¿no? Y la verdad, yo en serio te quiero felicitar porque eres una mujer muy fuerte, una gran profesional. Eres una mujer también buena madre por lo que he visto. Sí. Tienes muchísimo talento, no solamente en cuestión al periodismo, presentadora de televisión, eres escritora de libro, eres productora de cine, de guiones. Entonces, la verdad estamos muy orgullosos de ti y que sigas adelante y que estas experiencias malas que has vivido, pues las has sabido procesar, las sigues procesando y esa es prácticamente pues la transformación de una persona, ¿no? De tomar lo positivo y seguir adelante. De eso se trata la vida. Te agradezco muchísimo. Esa es la evolución, precisamente, poder tomar estas experiencias, transformarlas en fuerza y en resiliencia para no dejarte caer. A veces piensas que todo se acabó y me ha pasado muchas veces. Muchas veces he querido tirar la toalla porque también está bien no estar bien. Claro. Es parte del proceso. Tampoco me voy a hacer la heroína. La he pasado muy mal en muchos momentos, pero pienso en estas fortalezas. Mi hijo principalmente, ¿no? Que es a mis padres y a mi hijo les dedico mi libro. Mi hijo es la luz de mi vida. Yo le puse así, la luz que me guía en medio de todas las oscuridades. Y sé que él me necesita y cuando he querido botar todo y decir hasta aquí llegué y tirarme en un cuarto a llorar, sé que hay una personita que me necesita
y que a pesar de todo el dolor, quiero que se sienta orgulloso de mí siempre, igual que mis padres, donde quiera que estén, quiero que se sigan sintiendo orgullosos de mí. Por eso es que trato de transformar el dolor justo en evolución, en ser un ave fénix profesional. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Isaac, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo y por tu amistad siempre. Sabes que la admiración es mutua. Exactamente. Evolución con Isaac Álvarez fue patrocinado por El Pollo Inca, con la mejor comida peruana.